Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Diga conmigo, discutieron con vehemencia. Versículo 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para predicar a los gentiles a fin de que puedan oír la buena noticia y creer. Me voy al verso 13, al verso 12. Todos escucharon en silencio y mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales y milagros y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, dice el verso 13, cuando terminaron, Santiago se puso en pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos a un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Amén. Voy al versículo 23, por favor, vaya conmigo en esta maratónica. La carta que le llevaron decía lo siguiente. Voy a leer en el verso 28. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad y por tu palabra. En tu nombre, Dios, exponemos de tu santo evangelio para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablarle en esta mañana con el tema: si ves crisis, tras ella verás el orden. Si ves crisis, tras ella verás el orden. Y quiero hablarte un poco a manera de introducción sobre lo que llevó a los apóstoles a este tramo de este libro de los Hechos, a esta resolución. Los apóstoles, Bernabé, incluso Timoteo, Saulo, estuvieron haciendo una misión, estuvieron en un viaje misionero en los cuales visitaron Antioquía de Pisidia, visitaron Derbe, visitaron toda Licaonia, visitaron muchas ciudades, incluyendo Listra, donde tuvo un gran éxito. Hubo un escándalo en Tesalónica y en todas aquellas visitas en cada una de esas ciudades, los apóstoles predicaban fervientemente el evangelio, pero no de una manera común, no de una manera rutinaria. Dice la Escritura que hubo tanto poder en la predicación de los apóstoles que incluso se convirtieron muchos de los judaizantes. Pero hubo algunos tropiezos y hubo algunas batallas, como es normal en toda misión evangelística. Los apóstoles que predicaban a Cristo se encontraron con una discusión. Se encontraron que cuando ellos predicaban entre los gentiles a Jesús y predicaban la norma y la doctrina del evangelio, aparecían tras de ellos algunos que le daban batalla. Eran
un grupo de personas que creían más en el judaísmo, en la religión judía, que en el evangelio de Cristo. Y después que ellos salían de las ciudades, venían y perturbaban a los creyentes, incitándoles a que practicaran, aparte del evangelio, la rutina y las tradiciones judías. Esto venía pasando de una manera recurrente. Hubo un escándalo tan fuerte que cuando Pablo y Bernabé y sus acompañantes vieron que los que ya eran creyentes, pero que eran judíos, querían obligar a los no judíos que también habían creído a guardar la circuncisión y los rituales de la ley judía, los apóstoles se sacudieron y le dijeron: no. Nosotros hemos predicado el evangelio entre los judíos y hemos presentado a Cristo y hemos enseñado la verdad acerca de la resurrección y de todo lo que Cristo enseñó. Pero viendo que ustedes insisten en sus tradiciones, nosotros daremos la espalda de ustedes e iremos por los gentiles. Y dice que desde ese momento se apartaron de los judíos y comenzaron a predicar hacia los gentiles el santo evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Dice la escritura que el evangelio comenzó a hacer estrago en el mundo espiritual. Los demonios eran sacados de los cuerpos, las enfermedades se iban, los paralíticos de nacimiento comenzaban a pararse. El poder de Dios se manifestó cuando vio corazones vírgenes abiertos a lo que es la verdad del evangelio y al poder que hay en ellos, que comenzaron a haber conversiones masivas. Comenzó a haber un avivamiento en cada ciudad en donde los apóstoles se presentaban. Pero ¿qué pasa? Cuando los judaizantes vieron esto, dijeron: esto no puede ser. Dice que se turbaron y ya comenzaron a perturbar a todos los creyentes que habían creído en la sana doctrina del evangelio a también circuncidarse, y eso provocó un choque muy fuerte, porque ya no estábamos hablando de judíos nada más que practicaban la religión judía, sino de judíos cristianos que además querían mezclar, querían hacer un aderezo entre el cristianismo y el judaísmo, y estaban turbando a las iglesias que estaban naciendo en toda Asia. De allí se desprende, después de aquellos escándalos, que los apóstoles Bernabé, Saulo y algunos que le acompañaban empezaron a molestarse a causa de esto y dijeron: no, stop, vamos a ponerle un paro a esto. Esto no puede seguir así. Dice que fueron en comisión a Jerusalén, en donde estaba el consejo apostólico, para discutir sobre este particular asunto. Y dice que todos se reunieron en Jerusalén e hicieron lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, redactado en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde allí se habría de determinar cuál era la responsabilidad delante de Dios y delante de Jesucristo para todos aquellos que creían en el evangelio, que no tenían sangre judía, que no eran del pacto de Abraham y que solamente querían servir a Dios a través del santo evangelio. Y dice que los apóstoles Bernabé y Pablo estaban en Antioquía de Siria. Habían dos Antioquías. Estaba Antioquía de Siria, al norte de Israel, y estaba la Antioquía que estaba en Asia Menor, que hoy se conoce como Antaquia, que se conoce en la región que hoy conocemos como Turquía. Eso que sucedió los movió a ellos de sitio. Ellos estaban allá en Siria y descendieron a Jerusalén, kilómetros y kilómetros, río Jordán abajo, para tener esta conversación de suma importancia que se convertiría hoy en una de las doctrinas específicas del cristianismo, que no solo aplicó para todos los gentiles de Asia Menor, de Arabia, de Siria, incluso que habitaban en Jerusalén, sino que se extendió hoy hasta nosotros. Bendito el nombre del Señor. Cuando ves crisis, tras ella verás el orden. A veces es extraño que nosotros
vemos que las cosas parecen estar como muy normales y la gente la normaliza tanto y se queda tan quieto que a veces como que se anestesia, y es el escenario ideal para que el enemigo convierta a la mayoría de las iglesias y de los creyentes en creyentes fríos, en iglesias secas, en personas insensibles, y muchas veces llegan al punto de la irreverencia al nombre de Cristo, a su nombre. Y sucedió que cuando ellos estaban predicando y predicando, dijeron: vamos a detener y vamos a sacar un tiempo para poner las cosas claras. Dice la escritura que se presentaron allí y le presentaron al resto de los apóstoles lo que estaba pasando en las ciudades donde ellos estaban predicando, que otros hermanos que andaban desordenados querían mezclar el evangelio con tradiciones y costumbres que no le pertenecían a aquellos pueblos, que aquellos creyentes habían creído de una manera certera, fiel a lo que era el evangelio. Pedro, en medio de la discusión, se pone de pie y habla y dice: ustedes saben cómo yo fui primero que ustedes seleccionado hace mucho tiempo para predicarle a los gentiles. Pedro le estaba hablando de cómo a él le fue cuando fue buscado por el mismo Espíritu Santo en la casa de Simón el curtidor para ser la persona que atestiguara delante de Cornelio y de otros muchos gentiles acerca del evangelio de Cristo. Dice la escritura que le fue revelado a Cornelio que mandara a buscar a cierto Simón que vivía en la casa de otro Simón el curtidor, que estaba a la orilla del mar, y que viniese para que le anunciase el evangelio. Desde ese día Pedro se dio cuenta él que Dios no hacía acepción de personas. Pedro, que era un judío de judío, al punto de que se atrevió a altercar con Dios y con su ángel cuando le dijo: yo nunca he comido cosa inmunda, es decir, yo soy religioso, yo no voy a hacer nada que mi religión me prohíba, como si Dios estuviera hablándole de algo antibíblico, o como si Dios le estuviera mandando a hacer algo que fuera contra la moral y contra la fe. A veces nosotros creemos que somos más justos que Dios. Y yo quiero hablarle a una generación que se levante aquí, que no se encierre en conceptos y en ideas que puedan tender a encerrarte dentro de tu propio cajón, dentro de tu propia frontera, y de allí entonces te mueras espiritualmente encerrado. Conozco personas que se han radicalizado a un punto que se han creído más super santo que cualquiera y andan poniendo tropiezo a las vidas de los demás, pero lo más peligroso, ponen tropiezo a sus propias vidas, porque luego que construyen conceptos tan cerrados y tan arraigados y tan acérrimos, luego ellos mismos se ven imposibilitados para cumplir su propia ley y sus propias normativas pseudoevangélicas, y terminan descarriándose y quedándose sin movimiento, y nunca más han podido regresar a la iglesia. Nunca han faltado en la historia de la iglesia facciones, células que se van radicalizando a un punto que se parecen incluso al comportamiento de los islámicos, que comienzan con muy buenas intenciones, enseñando paz y enseñando pureza, pero más de la pureza empiezan a asimilar su propia pureza, comienzan a predicar su propia justicia, y terminan entonces encerrados entre paredes donde ni siquiera ellos mismos se pueden mover, y se inhabilitan para hablar a los demás acerca del evangelio. Pedro quiso tener una discusión teológica con el Dios que le estaba hablando. Pero como Dios, así como venció a Jeremías, el cual tuvo que confesarlo, dice: más fuerte fuiste tú que yo, me persuadiste. No hubo más remedio. Pedro se bajó de la azotea. Fueron esos hombres a buscarlo como se lo había anunciado el Espíritu, y fue a casa de Cornelio, y allí él, resistente a poder entrar en la casa de alguien que él consideraba inmundo, que él consideraba indigno para estar en su presencia y en su compañía, pues no tuvo más remedio que obedecer y entrar, y apenas comenzó a hablarle acerca de las verdades del evangelio, dice la escritura que antes de que él terminara el mensaje, sopló el Espíritu Santo sobre todos aquellos, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. A su nombre gloria. Cuando Pedro vio que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo también cayó sobre los gentiles,
Eso le voló la cabeza a Pedro, lo transformó como no todo el mundo es transformado de una manera instantánea, de una manera súbita. Esto trastornó lo que era el pensamiento religioso de la mente de un Pedro judío que había caminado durante 3 años y medio, había hecho una licenciatura en gestión pastoral con Cristo y todavía él no estaba claro del Dios a quien él le servía, porque tuvo que exclamar delante de todos diciendo: a la verdad ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Estamos en una época en donde la gente vive sectarizándose, en donde la gente vive fisurándose. Yo no me junto con este, yo no participo de este grupo, yo no confraternizo con aquel, yo no visito tal cosa, yo no hago, y la gente anda de espalda a lo que Dios dijo y fue ir por todo el mundo. No procurar que el mundo sea bueno para que el mundo venga hacia ti, sino ir por todo el mundo y predicar el evangelio, escúcheme bien, a toda criatura. Porque la responsabilidad es del que creyere, porque ese, si fuere bautizado, será salvo. O sea, Dios no te está mandando a hacer nada que tú no puedas hacer. Dios no te está mandando a ti a transformar personas. Dios no te ha llamado a ti para ponerte el título y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dios lo único que quiere es que tú uses el denuedo, que tú uses la potencia del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios no es solo para hablar lengua, que el Espíritu de Dios no es solo para tirarse para atrás. El Espíritu Santo se mete en tus palabras y transforma vidas. Pero hay un espíritu que le ha dado mucho resultado a las tinieblas. Y es un espíritu sectario de querer estar en cubículos como si fuese esto un cartón de huevos donde cada uno está en su posición. Hasta que vengan y los saquen de allí y los lleven a un cielo diferente a donde van todos los demás que no se parecen a ti. Al nombre de Cristo, gloria. De allí, de ese cartón de huevo personal, de una doctrina realizada y confeccionada a tu medida, conforme a tus propios criterios, tú crees que te van a llevar a un lugar específico, en una habitación preparada solo para ti, en donde no habrá ningún otro cristiano extraño que tú no conozcas o que según tú no parezca cristiano, y te van a llevar a esa sucursal del cielo tuyo. Durante todos estos días ha estado ardiendo fuertemente en mi corazón el tema de la santificación. Diga conmigo, santificación. El tema de la santificación es un tema controversial porque la mayoría de las personas conciben la santidad a su acomodo. La palabra de Dios le llama santo a los creyentes a través de la justificación por medio de la salvación por el nombre de Jesucristo el día del nuevo nacimiento. Por eso son santos, no porque tú dijiste, no porque tú lo hayas santificado, no porque tú pienses algo acerca de Él o porque tú pienses que Él es bueno. Es santificado porque la sangre del Cordero lo hizo santo. Otra cosa es la santificación progresiva, que es un proceso mediante el cual cada uno de nosotros desarrollamos nuestro hombre interior en un proceso progresivo, paulatino, en donde nos perfecciona hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y te voy a decir una cosa, eso es necesario para que la iglesia, cada día que pase en la tierra, todo el que no se murió el mismo día que se convirtió, tiene que tener una evolución en su vida cristiana hasta ir perfeccionándose, y el día en que llegue a un máximo potencial de exhibición del carácter de Cristo, alguien podrá ver a Cristo revelado en esa persona. El día pasado alguien me preguntó, pastor, un evangelista muy querido me pregunta, pastor, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Está conectada la santificación progresiva a la salvación? Y le digo, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es un todo, no tiene divisiones. La palabra de Dios y la Biblia es como los continentes de la tierra, que aunque tú veas un tema separado del otro por arriba, si te metes en las profundidades del mar, todo está conectado.
Pero si hay algo que te puedo decir es lo siguiente. En el momento en que creíste en Cristo y dijiste sí, acepto, hiciste la confesión por medio de un arrepentimiento genuino, la palabra enseña que usted es salvo. O pregúntenle al ladrón de la cruz. Parece como que ese fuera el apellido, ¿verdad? Familia de la hermana. El ladrón de la cruz. No, es el que estaba crucificado al lado de Cristo en una cruz, que dijo que desde hoy estará conmigo en el paraíso a su nombre. Eso fue para que despertaran un chin. Se me están durmiendo y predicando algo poderoso aquí, y creo que me estoy quedando solo. La santificación siempre ha estado conectada a un todo, porque la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Sin santidad nadie. Ahora, para la mayoría que tienen un salvómetro, andan calculando y midiéndole el salvímetro a todo el mundo, a ver cómo está tu nivel de salvación. Y tú estás menos salvo, tú estás más, hey, bajaste la salvación hoy, tú estás un poquito más salvo ayer. Yo quiero decirte que la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no puede nadie quitársela a otro. Ahora, con el tema de la salvación, de la santificación progresiva, producto del perfeccionamiento y del nuevo, de la transformación y la renovación de la mente de la que habla la Sagrada Escritura, se trata de exhibir el carácter de Cristo revelado a través de la predicación. Tú no puedes convertirte y seguir 10 años exactamente como el día en que viniste al Señor, porque el primer día se te tomó como un acto de fe y por la fe fuimos justificados para con Dios. Pero una vez tú conociste a Cristo, tú no puedes seguir comportándote como ese día. Debe haber un proceso en el cual tú muestres que la persona de Cristo, a través de la unción líquida del Espíritu Santo, se te metió por dentro y comenzó a hacer cambios en tu persona de una manera permanente para que tú puedas exhibir el carácter de Cristo. Si tú tienes planes de hacer vida en esta tierra, yo le he dicho a alguna gente, porque bautizarse es obligado para la salvación. Digo, bueno, es obligatorio para todo aquel que no se quiere morir el mismo día que se convirtió. Todo el que quiere hacer vida cristiana en esta tierra tiene que bautizarse. Porque no está escrito de balde el que creyere y fuere bautizado. Sí, porque hay gente que se agarran del ladrón de la cruz y dicen, él no lo bautizaron. Bueno, pero él se murió ese día. El día que él reconoció a Cristo como suficiente para resolver su problema, ese día él se fue. ¿Y usted quiere hacer lo mismo? Si usted no quiere hacer lo mismo, santifíquese a usted mismo. Perfecciónese, bautícese. Sí, porque hay cosas que la gente la quiere complejizar, la quiere complicar a propósito para enredarse ellos mismos. Si usted fue salvo el día en que confesó a Cristo y en el proceso que debe continuar en una santificación progresiva, usted se devuelve. Si te sorprendió la muerte en ese charco, amado, yo no soy responsable de lo que pase contigo. Sí, porque hay una teoría por ahí, una herejía, que se denomina salvo, siempre salvo. Es decir, después que usted aceptó a Cristo una vez, no importa que usted haya vuelto, como dice el apóstol, y se cumple el proverbio, vuelve la perra al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, y a su nombre gloria. Hay gente que después que Cristo lo limpió, van y se envuelven en un catadero, en un cadáver muerto por ahí, y creen que están igualitos. Y desde que ven como que se le pasó el susto, ya di que sienten coquilleo y se le eriza la piel, ya ellos creen que Dios lo perdonó y a la poca semana vuelven y hacen otro lío. Y mientras ellos ven que la muerte no los sorprendió en pecado, creen que van a seguir librándose.
El peor error que puede cometer un ser humano es adquirir conocimiento para su propia perdición. Hay gente que estudia Biblia, pero cuando tú lo ves envuelto en estudiar la escritura, tú crees que están estudiando para ellos cada día ser mejores. Están estudiando para tener el conocimiento necesario de cuáles son los límites entre el pecado y el perdón después de la purificación por medio de la fe, para ellos ver hasta dónde pueden pecar y devolverse y mantenerse en ese relajo. El conocimiento no es para tú perderte. Conocer los límites que tienes de seguridad en cuanto al margen del pecado no son para tú continuar pecando, sino para alejarte del pecado. Hay gente que son unos sabiólogos y que ellos tienen claro cuántos pecados pueden cometer por día para saber cuántas veces Dios los puede perdonar. Le sacan la raíz cuadrada de 7 para ver cuántos son 70 veces 7, 77,007, para yo ver si pequé, que Dios me perdone otra vez. Y al otro día estoy tocando los instrumentos, cantando en el altar, predicando y fluyendo como si nada hubiera pasado. Cuando la palabra de Dios enseña el carácter de un Dios que no cambia y dice: yo soy Dios celoso. Y Dios te cela a ti, te cela ardientemente, pero cuando tú demuestras que no sirve, Dios cela su altar. Y entonces el celo se cambia de ser un celo por ti para que tú no te pierdas por cuanto tú preferiste perderte. Dios comienza a celar las cosas santas y tú puedes perecer por estar en un lugar donde no se supone tú debes estar. En estos días ha estallado la bomba, como hombres de Dios de mucha reputación han estado hablando de esto. Pero yo quiero decirte algo. Dios levantará voces autorizadas en medio del caos. Si tú quieres pertenecer a esas voces autorizadas, tú tienes el privilegio de hacerlo. Si tú quieres pertenecer a ese grupo de personas que pertenece al remanente de Dios, que todavía quiere y puede tener la moral de hablar de santidad y de hablar de evangelio y de hablar de perfeccionamiento y de predicar evangelio limpio con limpia conciencia, tú tienes la oportunidad. Porque Dios, en esos tiempos de crisis, cuando la gente puede ver la crisis, Dios de en medio de la crisis puede levantar el orden, el sosiego y el acuerdo. Las victorias consecutivas provocan tensión en el mundo espiritual. Cuando los apóstoles fueron a predicar a Iconio, a Listra, a Derbe, a Tesalónica, Antioquía de Pisidia, y anduvieron todas esas ciudades, tuvieron tantas victorias y fue tan grande la conversión de las almas que el enemigo dijo: yo no puedo quedarme quieto. A veces tú crees que a ti te va a ir bien en el evangelio y que eso te lo van a contar como que te van a dejar pasar suave. Mi hermano, cada victoria que tú tienes en la vida espiritual como cristiano es como si tú estiraras una cuerda, que cada vez que tú tienes una victoria la cuerda se tensa más, y esa tensión significa un vivo y ardiente pleito en contra de las tinieblas. Tú tienes que saber que todo lo que tú estás haciendo bueno está afectando al malo. Sí, porque hay gente que creen que portándose bien solamente ya están portando ellos bien y ya. No, aparte de que tú te estás portando bien, tú estás haciendo estrago en el mal de aquel lado. Porque todo lo que tú haces aquí repercute allá. Ellos hay una teoría en física que le llaman la teoría del caos. Y es que el aleteo de una mariposa aquí se convierte en un huracán en Europa. Tú agitas el viento aquí y esa onda de viento se expande y se expande y se expande y se expande, según la teoría, hasta que se convierte en un tornado. De tornado se mete al mar, genera un tifón, un ciclo. Y cuando viene a ver, está acabando con medio mundo el aleteo de una mariposa. Eso es lo que dice la teoría. Pero quiere significar que todo lo que tú haces en la vida tiene una consecuencia. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Tú andas bien, excelente, pero tú crees que te van a dejar tranquilo por eso. Sí, porque hay gente que cree que portarse bien es el pase para que nadie te moleste. Es más, yo te voy a decir lo contrario. Si tú no quieres tener ningún problema, no hagas nada bueno. Dios va a levantar esas voces autorizadas en medio del caos. En estos días salió un hombre muy reputado de este país hablando del relajo que existen en los altares.
de la forma como la gente se está comportando, vistiendo y usando el lugar que ha sido dedicado única y exclusivamente para la adoración. Tomó una determinación. Eso ha generado diferentes opiniones. Cada uno de los analistas, porque hay gente que son analistas de los criterios ajenos, ellos no generan un criterio, pero de que tú dices algo, se convierten en árbitros y en jueces, en lugar de pensar en lo que escucharon. Esto me dejó a mí mucho en qué pensar. Y es como hombres de Dios que han caminado con Dios durante tantos años, están considerando y viendo cómo esto se le está saliendo de las manos por querer congraciarse con todo el mundo y por hacer que nadie se sienta mal. Todo el mundo puede venir y hacer lo que quiere porque esto es gracia y esto es libertad. Hermano, la gracia es más peligrosa que la ley misma. Porque esa misma gracia fue la que mató a Ananías y luego mató a Zafira. Porque pensaban que se iban a burlar de Pedro, ignorando que quien estaba delante de Pedro era el Espíritu Santo. Y le dijo: no te han mentido a mí, sino que al Espíritu Santo le han mentido. Y hay gente que cree que con su relajo, con su libertinaje, va a agradar a Dios cuando queda bien con un embuste delante de los hombres. Sí, porque a mí tú me puedes decir: dime lo que tú quieras. Óyeme, yo soy receptivo, yo estoy dispuesto a escucharte como pastor. Dicho sea de paso, si te pasó algo grave, yo ni siquiera tengo las competencias para juzgarte. Pero ten cuidado hasta qué punto tú haces tu cuento. Porque hay gente que hace la historia hasta donde le conviene. Hay gente que hace la historia hasta donde le pareció correcta. Y lo otro, bueno. Pero Dios no aprueba las cosas por el hecho de que el pastor, el apóstol, el ministro no las conozca. Yo conozco al Jehová Roy, es el gigante que me ve. Ese me ve, no importa debajo de qué hoja yo me meta. Si corté hoja de higuera, no importa. Mi desnudez está frente a él. La mayoría de las congregaciones de este tiempo se han tornado livianas, donde hay reuniones de muchos ministros y hombres donde tú entiendes que la unción de Dios debe estar de una manera sin igual ese día, porque están los hombres que representan la autoridad espiritual de una ciudad, de una demarcación o de un país. Y ese día es el día que tú menos puedes percibir en el aire y en el espíritu la presencia, porque cada uno está con una mentalidad diferente, pensando en qué podrá estar pensando el otro, y no están en un común acuerdo. Diga conmigo: común acuerdo. Las crisis que se generan son para llevar a la iglesia de Cristo a un acuerdo. La iglesia primitiva pasó por una crisis que se veía muy fea, se veía desagradable, como ellos mismos se estaban destripando lo uno con el otro. Los judíos cristianos hablaban de los gentiles cristianos, hablaban mal de los apóstoles. Cada uno tenía su propia idea de la santificación y de la espiritualidad, hasta que esa crisis llegó a su máxima expresión y provocó que la iglesia se sentara a ponerse de acuerdo. Dios está urgentemente llamando la atención de la iglesia para que se ponga de acuerdo, para que deje de adorno, para que se deje de decorar la verdad y para que se dirija hacia la santidad. Porque cuando hablamos de santidad, la mayoría de los sabiólogos lo ven como el pretexto para tener una discusión teológica. Los que son muy legalistas inmediatamente empiezan a hacer juicio moral, que tú eres un perro, y se llaman perro entre hermanos. Eso yo no lo puedo entender. Los otros que son liberales dicen: la santidad nadie la ve, eso es privado. Y otro grupo que sabe lo que la Biblia enseña procura encontrar cada día la verdad en las Escrituras para acercarse más a Dios y agradarle y vivir la santidad no como el otro la postula, sino involucrarla en todo los ámbitos de la vida humana, la vida económica, la vida familiar, las relaciones sociales interpersonales y todo lo que involucra al ser humano. Debe contemplar la santidad. Esto no es un asunto en secreto. Esto tiene que revelarse por dentro y tiene que verse por fuera. Pero ahí se me van a ir unos cuantos, porque ya pasé a ser un grupo, del grupo que ellos le llaman religioso.
Número 3, por último, cierro diciendo, el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la iglesia. La palabra de Dios establece que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Es decir, que somos sacerdotes con características de reyes. Es decir, que estamos en posición de gobierno desde el punto de vista espiritual. Pero esa nación santa tiene un poder ejecutivo como lo tiene una nación política. Ese poder ejecutivo se llama el Espíritu Santo. Dice versículo 28, pues pareció bien, nos pareció bien. Oiga, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Una de las cosas que caracteriza a la iglesia primitiva es que cuando iba a suceder algo fuerte, el Espíritu Santo estaba en las decisiones. No es posible que nos reunamos nosotros para ponernos de acuerdo y que las cosas solamente sean lo que nosotros digamos ese día y que sea democracia y la teocracia se caiga. Democracia es donde la demografía y el pueblo gobiernan. La teocracia es donde el Dios del cielo dirige los destinos de esa nación o pueblo. Y ellos dicen que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes carga mayor que estos pocos requisitos. A mí me llama la atención como la mayoría de las personas ve el evangelio como una religión basada en prohibiciones. Y viven un evangelio aburrido, con la cara de limón todo el tiempo, porque piensan más en las cosas que se prohíben que la gracia que Dios le ofrece. Y sí, tienes prohibiciones. No existe un sistema justo. No existe una ley que no tenga un régimen de consecuencias. Porque todo lo que la ley no te prohíbe, te lo está permitiendo por definición. Si la ley no te prohíbe algo, es como si te estuviera mandando a hacerlo. Por eso la palabra de Dios es tan clara. La psicología moderna enseña que para nosotros corregir a la gente no podemos utilizar la palabra no. Caramba, Dios mío. No utilicen el no. A los niños no le digan no, dile, mejor hazlo de esta manera. Corrige en forma positiva. Así enseña la psicología. Pero la palabra estipula en los 10 mandamientos: no matará, no robará, no. Lo que pasa es que hay filosofías que se levantan para contradecir lo que Dios ha estado hablando desde siglos. Si es no, es no. No importa lo que pienses tú y lo cual sea tu consecuencia psicológica. El Dios que hizo la Biblia y que inspiró las escrituras es el dueño de las almas. Ningún psicólogo que estudia almas es dueño de ella. Pena de la vida de los psicólogos que manipulen un alma sin que siembren en este corazón la verdad que está estipulada en la Biblia. Por eso eso es una opinión mía. La psicología, que viene de psiquis, es el término que se traduce del griego para la palabra alma en la Biblia, psiquis. Que todo el que brega con la psiquis del hombre debería conocer al autor del manual de la psiquis. Todo el que brega con almas debería conocer el manual de instrucciones del alma. Todo el que va a trabajar con un aparato primero lee el manual para no echarlo a perder. Pero yo no puedo aislarme de las instrucciones del fabricante para hacer mis propios procedimientos, porque en poco tiempo voy a dañar el aparato. Dios fue que creó el alma y yo no puedo estar trabajando con almas utilizando otro manual que no sea el manual del alma. Editado, inspirado por el que creó el alma. Entonces yo creo que todo el que trabaja con las almas debería conocer de cerca al Dios que creó las almas. Alguien tiene que decir amén aquí. Entonces el Espíritu es quien gobierna la iglesia. A ellos les pareció bien junto al Espíritu Santo imponerle estos pocos requisitos. Y voy a hablarlo porque son categóricos, son claros, están en castellano para usted y para mí, para que nadie yerre en estos pocos requisitos que la Biblia espera de los cristianos. Escúcheme bien, porque usted puede cometer 2 errores por desconocer esto. Número 1, inventarte tú cosas que no son para los cristianos.
Voy a detenerme ahí. La palabra de Dios tiene muchas cosas y la gente solamente sabe decir la Biblia dice, pero muchos o muy pocos conocen por qué la Biblia dice, a quién la Biblia dice y cuándo la Biblia dice. Y es ahí donde se cometen los mayores y más garrafales errores de meter cosas del judaísmo en el cristianismo, de estar guardando días, fechas, fiestas y cosas que nada tienen que ver con la fe en Cristo. Y esos pocos requisitos, si tú no lo conoces, puedes empezar a traer cosas de allá atrás y ponerla adelante. O tomar cosas de adelante y compararlas con las de atrás. Puedes inventarte un evangelio que puede ser una especie de, no sé cómo le llaman, de ensalada mixta de religiones o de doctrinas o de cosas, y empiezas a hacer tú tu propio evangelio. Y por eso tú ves tanta gente rara hoy hablando tonterías. El otro día me encontré yo con uno en una peluquería que estamos conversando, el peluquero y yo, que es cristiano, hablando de cosas espirituales, cosas que nos atañen a nosotros dos ahí en secreto. Y él escuchó y se metió en la conversación. Y dijo, yo estoy en desacuerdo con eso que él dice. Y yo solamente pude decirle adelante, para que se expresara y no explote por dentro. Me dice que él es hebreo. Digo, ajá. Digo, tú eres hebreo. Pero ¿cómo hebreo? ¿Tú eres hijo de Abraham? ¿Genéticamente eres hijo de Abraham? No, yo soy israelita. Digo, pero israelita, ¿por qué? ¿Tú tienes sangre israelita? ¿Eres sefardí? ¿Eres judío sefardí? No, judío no, israelita. Digo, pero ¿eres ashkenazí, sefardí o eres natural de Israel? ¿Quién eres tú? No, yo soy judío. Digo, ¿qué eres? ¿Eres un prosélito? Sí, yo soy un prosélito. Le digo, si eres un prosélito, tú practicas el judaísmo. No, yo estudio con una persona. Digo, pero ¿qué? ¿Tienes un rabino? ¿Cuál es tu rabino? ¿Cómo se llama tu rabino? No, él no es un rabino. Digo, pero que si tú eres judío, la enseñanza judía a través del rabinato, esos son los que enseñan. Pero que, ¿cuál es tu rabino? No, no es un rabino, es un roé. Digo, pero que, ¿cómo un roé? ¿Tú sabes lo que es un roé? Y empiezo a practicarlo. Digo, pero por amor de Dios, es un vidente de Dios, que es lo que no es un pastor. Digo, pero es que yo busco en la Biblia y yo veo que roé es una cosa y tú me estás diciendo otra. Pero ¿quién, de qué línea rabínica pertenece? ¿Quién lo cubre? ¿Cuál es su origen? ¿Te circuncidaste? Sí, me circuncidé. Digo, ¿y cuál es tu apellido? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién eres tú? No supo, tenía un lío en su cabeza. Hay gente que está haciendo líos por desconocer estos pocos requisitos. Hechos capítulo 15, versículo 29. Deben abstenerse de comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Estamos claros? Eso es para todo cristiano vivo en la tierra. No abstenerse, más bien, de comer alimentos, cualquiera que sea, que haya sido dedicado a alguna entidad que no sea el Dios Todopoderoso. Por eso los cristianos oran por su comida. No consumir sangre, morcilla, platos que involucren animales con su sangre adentro, etcétera. La carne de los animales ahogados o estrangulados. Y eso parece muy ritual de cosas, pero entonces vamos con lo que a la gente le gusta. Que le digan, porque a la gente le gusta que le digan esto, pero muy pocos están dispuestos a vivirlo. Y abstenerse de la inmoralidad sexual, de la fornicación, el sexo prematrimonial, el sexo en el noviazgo, las depravaciones sexuales aún dentro del matrimonio, el incesto, el tratar con animales, la zoofilia. Estoy hablando claro para un pueblo entendido. Que hay gente que dejan a su esposa en su cama por la madrugada y van al animal que tienen amarrado en el patio. Y eso la Biblia lo enseña. Esos pocos requisitos, dice, no quisimos cargarlo con más que estos pocos requisitos. ¿Y usted cree que eso es cosa sencilla? Ahí es que el diablo está atacando a la gente.
Dice, si hacen esto, harán bien. Pero ahora la gente cree que ya con esto no es suficiente. Hay que meterle de todo al sancocho del evangelio. De todo le quieren meter. Ahora también quieren andar con la kipá, con el talí, con la filacteria, con el manto, con esto, con lo otro. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí porque se me va. Siendo cristianos ahora quieren ser judíos. Cuando ni lo que Pedro mismo le dijo, pero señores, ni nosotros mismos podíamos con todo eso. Santiago se pone de pie y dice que ya Pedro le dijo, ¿verdad? Ellos eran judíos de judíos y ellos tuvieron que confesar que ni nosotros podíamos con todo eso. Al nombre de Cristo, gloria. Si hacen esto, harán bien. Amados, yo quiero concluir diciéndoles que el orden es como el oxígeno. Si nos falta, terminamos por perecer. Nos morimos sin el orden. Así como cuando nos falta el oxígeno. Pero toda crisis no viene por venir. Toda crisis trae tras ella el orden. Después del caos viene el ordenamiento. En el principio la tierra estaba desordenada y en caos. Y todo este caos generó el orden que hoy tenemos. La iglesia debe y merece tener orden. Los altares se respetan. Las cosas sagradas se respetan. Los hombres de Dios se respetan. Las mujeres de Dios se respetan. La palabra de Dios se respeta. Las canciones de Dios se respetan. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Y vamos a andar derechito. Porque mucha gente va a perecer en esta generación por descuido, pensando que Dios se olvidó de este negocio. Y este es su negocio. Y sobre sus negocios debe estar gente santa, debe estar gente consagrada y debe ser gente seria. Dele un aplauso al Señor.